Hola queridos amigos, queridos hermanos, nuevamente estamos reunidos para compartir la última aseveración que el Señor hace de sí mismo en el Evangelio de Juan con la frase yo soy. Ya hemos visto muchos yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. La última fue yo soy la resurrección y la vida. Y hoy día vamos al capítulo 15, versículo 1, donde el Señor Jesús manifiesta, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Como hemos dicho, hemos estado compartiendo las aseveraciones que el Señor manifiesta de sí mismo. Y en el Evangelio de Juan hay 7 afirmaciones con esta frase yo soy. Son 7 porque 7 es el número de Dios, 7 es el número perfecto. Para Dios el número 7 ya significa que las cosas están completas, que las cosas están perfectas. El Evangelio de Juan, así como resume 7 afirmaciones del Señor, hay más, por supuesto, pero con la fórmula yo soy. También el Evangelio de Juan, por ejemplo, colecciona 7 señales del Señor Jesucristo, 7 milagros, dentro de muchos otros. Él comparte 7 señales de Juan. Y la verdad es que les recomiendo que revisen estas 7 señales de Jesús en el Evangelio de Juan, que desarrolla el pastor Enzo Verdugo, ya, y lo puede encontrar en YouTube, en Iglesia Presencia de Dios, IPD, Iglesia Presencia de Dios Chile, ya. Ahí usted entra a la página, pone videos y va a tener la serie Las 7 señales de Juan, que incluso dieron origen a un libro que también lo puede adquirir en Amazon, Las 7 señales de Juan. Así que esto todo para hablar del número 7. Y realmente preparando este mensaje para compartirlo con ustedes, hermanos, ya, me di cuenta que en el capítulo 15, donde se encuentra esta aseveración en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, también en el versículo 5, yo soy la vid, palabras del Señor Jesús, del versículo 1 al 17, preparando el mensaje, observé 7 tópicos, así que sigo hablando del número 7, 7 tópicos relevantes. Y me quisiera apoyar en estos temas que observo en estos primeros 17 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 15, para desarrollar un poquito más ampliamente la temática de la aseveración del Señor. ¿Cuáles son estos 7 temas en los cuales nos vamos a cimentar al compartir la palabra? Primero, versículo 1 al 3. Una gran verdad. Segundo, versículos 4 y 5, un gran consejo. Tercero, versículo 6, una gran advertencia. Cuarto, versículo 7, una gran promesa. Quinto tema, versículo 8 al 10, un gran propósito. Sexto, versículos 11 al 15, un gran principio. Y por último, séptimo, ya versículo 16 y 17, una gran misión, incluida una conclusión del Señor en este pasaje que vamos a detener a compartirlo. Seguramente vamos a entregar 2 clases referente a esta temática. Entonces, leamos primero, para entrar en materia, el capítulo 15 de Juan, versículo 1 al 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
palabra del Señor. Vemos aquí que el Señor Jesús afirma que Él es la vid verdadera. Pero los personajes que además se agregan es mi Padre es el labrador. Por lo tanto, vemos que Dios Padre es el agricultor. Podemos decir que el Padre es el dueño del campo. Y por supuesto, una vid va a tener pámpanos, va a tener ramas, ¿ya? Y las verdaderas ramas son los verdaderos hijos de Dios, las ramas. Así que la primera figura que vamos observando es que Jesús se refiere a sí mismo como la única vid verdadera, la vid genuina. Es la única vid que puede dar vida a las ramas, para que a su vez las ramas, den fruto. Y por eso es que hablo de que es la única, basado en que el Señor Jesús, cuando dice yo soy la vid, agrega yo soy la vid verdadera. ¿Recuerda usted cuando hablamos de yo soy el buen pastor? Ya vimos que Él se refiere a sí mismo como buen pastor porque hay malos pastores. Entonces aquí cuando el Señor se refiere a la vid verdadera, habría que preguntarse si hay otras vides. Y la respuesta es afirmativa. Igual como hay falsos pastores, también hay vides que no son verdaderas, pero Jesús es la vid verdadera. Por ejemplo, Israel, ¿ya? Fue una viña plantada en este mundo por Dios para dar fruto. Vamos a Isaías capítulo 5. Pero algo pasó con Israel, así que buscamos Isaías capítulo 5 y vamos a ir rápido con una lectura, no vamos a entrar en una profundidad de exposición, pero dice así el capítulo 5 de Isaías, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, él la plantó, él la cuidó, la había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, le había puesto vigilancia, protección y hecho también en ella un lagar, porque él esperaba mucho fruto de Israel, así que hizo un lagar, esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. ¿Ya? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí, dice Dios, y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios lo hizo todo. ¿Cómo que yo no haya hecho en ella? ¿Ya? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, esperaba cordura, esperaba sabiduría, esperaba que el pueblo diera fruto, comunicara del Señor a otras naciones. He aquí, ¿qué fue lo que dio? Vileza. Esperaba justicia. ¿Qué fue lo que encontré? He aquí dio clamor, dio dolor. Así que, hermanos, ahí podemos ver la situación de vida de Israel, ¿ya? Igual como Dios envió pastores, pero no fueron buenos pastores. Por eso es que tuvo que venir el Señor Jesucristo en contraste a esos falsos, a esos malos pastores, ¿ya? Así que, hermanos, de la misma manera, hoy día pensando en el cristianismo, pensando en el mundo, sin duda hay muchas religiones. El mundo está lleno de religiones, pero
que no pueden dar vida, no pueden dar vida. Por ende, las ramas no pueden dar el fruto que Dios espera. Y hoy día escuchamos en este mundo lleno de humanismo y lleno de ideas muy centradas en el hombre, pero alejadas de Dios, que hay voces, que hay muchos hombres que se han levantado con un mensaje ya de mucho populismo y que si abrazas mi filosofía, mi política, mi forma de ver la vida, ya habrá un mensaje de cambio, habrá un cambio. Así que están llenos de mensajes, pero el único que puede cambiar al hombre es el Señor Jesucristo, porque Él es la vid verdadera. En el mismo cristianismo, así como vimos en Israel, ya tomando muchas veces el cristianismo como bandera, como un baluarte, como una base, muchos hombres han levantado una religiosidad que escapa a algo verdadero. Es un pseudo cristianismo, es una falsa viña, una falsa vid, ¿ya? Que no va a llevar al hombre a dar fruto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vid verdadera, ¿ya? Miren, esta vid no se plantó casualmente en la tierra, ¿ya? No. Ya hay un labrador que la plantó, es el Padre, el dueño de todo. Y es en plena comunión en la eternidad entre el Padre y el Señor Jesús que convienen en que Él, en la época y el tiempo perfecto de Dios, vendrá a este mundo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Qué hizo el Padre? Ya envió a su Hijo, lo entregó por cada uno de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿ya? Él fue el que envió a su Hijo, ¿ya? Para que todo aquel que en Él, en el Hijo, en la vid verdadera cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a salvar al pecador, a dar salvación. Y para eso Él envió a su Hijo, ya como dice el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor Jesús en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Juan, reconoce en innumerables ocasiones ser el enviado del Padre, enviado por el Padre, ya ser el que descendió. Es interesante estas palabras como descender, ser enviado. Vamos a Juan capítulo 6, por ejemplo, el versículo 38. Lo vimos, ahí está la aseveración del pan de vida, así que hacemos un recuento hacia atrás. Dice en el versículo 38, hablando Jesús, porque he descendido del cielo. Él descendió del cielo. Él fue enviado por el Padre desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Hermanos, vemos todo el amor de Dios en esa entrega que hizo de su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo, lo dio para que pagara el precio y muriera en la cruz por ti y por mí. ¿Ya? Esa es la prueba más grande del amor de Dios, ¿ya? Pero también me interesa mucho esta palabra que Él descendió. En el versículo 51, 6:51 también dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuevamente, la frase de que Él descendió. Es interesante esta frase de que Dios descendió, porque hermanos, siempre en la mente judía está asociado a juicio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el hombre
se unió para hacerse Dios y se hizo de una ciudad y de una torre que ojalá llegara hasta el cielo, la torre de Babel. ¿Qué dice la Biblia? Dice en el versículo 7 del capítulo 11 de Génesis: ahora pues descendamos. Cuando Dios desciende para emitir un juicio por la abundante maldad del ser humano. Desciende para juzgar, desciende para condenar. Y aquí el juicio fue ya que confundió el lenguaje de tal manera que de ese modo los dispersó. Porque esa era la voluntad de Dios, que ellos se multiplicaran y que ellos llenaran toda la tierra después de otro juicio que está en el capítulo 6, 7, 8, que es el gran diluvio. Sin embargo, el hombre no aprende. Así que la palabra descender está en relación en la mente del judío con que Dios viene en juicio. Sin embargo, acá Jesucristo la emplea no para juicio, la emplea para salvación. Él es el único que desciende del cielo para dar salvación al hombre. Por eso es que en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar al mundo, porque el mundo ya está condenado desde el momento en que ha rechazado a su Dios. Así que Jesús no vino para condenar al mundo, porque el mundo en sí mismo se ha condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso es que esta expresión, yo soy la vid verdadera, está asociado a que el Señor Jesús es el único que puede dar vida, porque Él es el enviado, porque Él descendió no para condenar, sino para que el mundo sea salvo, para que el mundo tenga vida por medio de su visitación y de su obra consumada en la cruz del Calvario y su resurrección y ascensión, ya que el Señor nos relata en los evangelios y también aún en Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Así que, hermanos, ese es el propósito del Señor. ¿Quién vino? El Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús estaba en la eternidad, en la gloria, en los cielos, con el Padre, la Santísima Trinidad, pero que el Verbo era Dios, ya que el Verbo se hizo carne. Es decir, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y vino. ¿Con qué propósito? Con el propósito no de condenar, con el propósito de salvar, porque Él te ama. Y Él lo dio todo para que tú fueses salvo, ¿ya? Así que, hermanos, tenemos entonces a este Señor Jesús, su relación y su plan desde la eternidad con el Padre. Al final, Él es el enviado, Él desciende para la salvación y por eso es el único que puede decir: yo soy la vid verdadera, dando una invitación a que el hombre se acerque a Dios, se reconcilie con Dios. ¿Cómo? Reconociendo al Señor Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta cómo se conectan los yo soy? Y mi Padre es el labrador. Pero todo pámpano. Entonces ahora empieza a hablar de las ramas, ¿ya? Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, así que va a haber un pámpano que va a ser injertado a la vid verdadera, que va a ser nutrido por la vid verdadera, va a tener nueva vida en la vid verdadera, y ese pámpano verdadero va a llevar fruto y por ende Dios lo va a cuidar y lo va a podar, lo va a limpiar, ¿ya? De tal manera que lleve más fruto.
porque desde ese momento en que ese pámpano acepta a Jesucristo como Salvador personal, nace de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, comienzan todas a ser nuevas, porque es el inicio de una nueva vida, y esa vida se llama la verdadera vida cristiana, basado en la vid verdadera, ¿entienden? Entonces, hay pámpanos que nunca van a aceptar al Señor Jesucristo. Y ellos son pámpanos que no, al no estar en Cristo, por supuesto, están destinados a condenación. Se condenan a sí mismos y, por supuesto, en este mundo no pueden llevar el fruto que Dios espera. Todo lo contrario. Todo lo contrario, y es cosa de mirar el mundo al ver que a pesar que estamos llenos de religión, el hombre no ha venido a Cristo, no ha experimentado un cambio interior, por ende no tiene la vida del Señor y por ende no puede dar el fruto que el Señor demanda. Más bien está dando un fruto totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y es así como este mundo, sin Dios, con mucha religión, pero sin Dios, se cae a pedazos. Amén. Eso es lo que enseña aquí la palabra. Los pámpanos verdaderos son los creyentes, que fueron injertados por su fe a la vid. Y la vid los alimenta, la vid les da la savia, la vid les da la vida, pero con un propósito para que den fruto. Yo creo que todos nosotros hemos visto una vid. Le llamamos en nuestro país la parra, una parra, ¿ya? Y esa parra muchas veces vemos que de la vid, que es el tronco central, da origen a muchas ramas, a la imagen de una enredadera. Por lo tanto, muchas veces necesita guía y por lo tanto muchas veces se le hace un parrón para que todas los pámpanos, las ramas, se puedan ir guiando, ir creciendo y en esa figura poder dar fruto, ¿no es verdad? Las ramas se extienden ya y crecen en muchos sentidos y hay que darles guía y apoyo, pero darán fruto solo, obviamente, si están unidas a la vid, injertadas a la vid. La vid es la raíz, el tronco principal. Las ramas se nutren de él y crecen y se extienden para dar fruto. ¿Ya? ¿Cómo fueron estas ramas injertadas en la vid verdadera? ¿Cómo fueron injertados? ¿Cómo fuiste tú injertado? Miren, hermanos, el versículo 3 da la respuesta. Le dice Jesús hablando a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuándo entonces fueron injertados? Cuando escucharon la palabra. Y la palabra de Dios es el evangelio, son las buenas noticias. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios y creyeron en Cristo, aceptaron a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, fueron limpiados por la sangre, por el sacrificio de Cristo de sus pecados, fueron limpiados por la palabra. Al recibir la palabra, ellos en ese momento se estableció una unión, ya que nunca antes se había dado por medio de la fe. Dios puso todo el amor. Por gracia sois salvos, toda su gracia. Pero nosotros tuvimos que dar una respuesta. Y Jesús le dice: ustedes, mis apóstoles, mis discípulos, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Porque ustedes me aceptaron como su Salvador, como su Señor. Y ustedes me siguen. Y ustedes están totalmente seguros que andan en el camino verdadero, en el camino correcto, en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. ¿No es verdad? Así que es la palabra de Dios,
y la respuesta del hombre a la palabra lo que te injerta. Previamente, ser limpio, porque si no, no puedes conocer al Señor. El Señor es santo y tú no puedes entrar a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, si previamente no es quitado tu pecado, si no eres limpiado del pecado. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. Por eso que Él con toda autoridad puede decir, yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Dice en el mismo Evangelio, y lo hemos visto en el capítulo 1, que el Señor Jesucristo, el que descendió, el enviado, a los suyos vino, a Israel, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, el Señor les dio la autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento ya son ramas unidas a la vid verdadera. ¿Ya? Los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque nacieron espiritualmente. No nacimiento físico, nacimiento espiritual en ese momento, en ese acto de fe. Y entonces se inicia la vida cristiana verdadera, no el pseudo cristianismo, no siguiendo las falsas vides, sino anclados en la vid verdadera. Amén. Amén. En el capítulo 17, por ejemplo, el versículo 7 y 8 dice, ahora es la oración del Señor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Quiénes? Los creyentes. Ellos pueden entender las cosas espirituales, porque las palabras que me diste les he dado, compartí la palabra y ellos las recibieron. Subraye nuevamente la palabra, recibieron. Es en ese momento, cuando se recibe el evangelio, la palabra, es que tú llegas a ser un hijo de Dios, un pámpano verdadero, ¿ok? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Así que ahí está el momento en el cual uno llega a ser salvo. Esos pámpanos verdaderos, dice la palabra, que serán, vuelvo al capítulo 15, que serán podados para que den más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es porque nunca fue injertado en Jesucristo. Por supuesto, tiene una condenación ya de perdición, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, el pámpano verdadero que fue injertado para que llevara fruto, será cuidado, será perfeccionado. El que perfeccionó, el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comienza una vida cristiana donde el Señor va a trabajar en estas ramas, las va a podar, las va a cuidar, las va a nutrir para que den, para que lleven más fruto. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dejamos claramente establecido que los pámpanos que no llevan fruto aquí es porque no recibieron al Señor. Ellos serán quitados. No son parte de la vid verdadera, ¿ya? Pero pareciera que lo son. Y eso también es muy, muy delicado, porque muchos parecen y se dicen ser cristianos, pero nunca han tomado una decisión por Cristo. Nunca han respondido a la palabra del Señor. Así que hay pámpanos verdaderos y hay pámpanos que son falsos. Hay trigo creciendo hoy día en este mundo, en el reino de Dios, pero también hay cizaña. Hay ovejas que siguen al Señor, siguen la voluntad de Dios, pero hay cabritos. ¿Se dan cuenta, hermano? La gran pregunta que te hago hoy día, ¿has aceptado esta gran verdad? ¿Has aceptado la palabra de Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida? Si lo has aceptado,
Eres un hijo de Dios, un pámpano verdadero y estás caminando en la vida cristiana. Pero si no lo has aceptado, hoy es el día de salvación. Es importante que vengas y que aceptes a Jesucristo para que seas injertado en la vid verdadera y puedas dar fruto para el Señor. Eso es lo que Dios quiere de tu vida, de mi vida. Bien, esa es la gran verdad. Segundo tema, el gran consejo, un gran consejo. Versículos 4 y 5, leamos. Dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El gran consejo de la palabra es en relación a la gran verdad que hemos visto, ¿ya? Entonces, el gran consejo, como dice ahí, es permanecer en mí. Significa que la vida cristiana, que la rama debe estar siempre unida a la vid. El Señor nos enseña aquí que para nuestra vida cristiana es fundamental que mantengamos una comunión íntima con Él. Por eso es que nosotros no predicamos una religión, sino una relación con Cristo. Una relación, porque Cristo mismo busca una relación. Ya busca una relación y nos dice, permaneced en mí. ¿Ya? Y de esa manera yo en vosotros. Porque si no permanecen en mí, termina diciendo en el versículo 5, porque separados de mí, eso significa que te alejaste de Dios, te separaste de Dios, nada puedes hacer en tu vida cristiana. No vas a dar el fruto que Dios espera. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, aquí vemos que la vida cristiana ya comienza al aceptar a Cristo, pero debe continuar en una continua comunión diaria con Él, ya con el Señor, y esa es la médula del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es una relación con Jesucristo, una relación continua, una relación íntima en la cual Él nos nutre con su vida y por ende nosotros podemos dar vida que es una extensión de la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Él se encarga de hacer la obra a través de mí. Eso decía en última instancia el apóstol Pablo, ¿ya? Así que es una vida de relación íntima con Jesús. Si no permaneces en Él, no puedes llevar fruto. Dice aquí en el versículo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si tú tratas de llevar fruto por ti mismo, separado de Cristo, ¿ya? En tus fuerzas, no vas a lograr el fruto deseado, no va a ser posible. Es necesario permanecer en la vid, ¿ya? Por eso es que en esta figura dice Jesús, de la misma manera, así tampoco ustedes, mis discípulos, ¿ya? Si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto, porque el fruto verdadero es a través de una íntima comunión con el Señor. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿cuán importante es este consejo? El gran consejo, si no lo has escuchado, es que ahora como verdadero hijo de Dios, tienes que esforzarte por mantener una comunión íntima con el Señor, una vida devocional, una vida realmente de relación. En esa situación vas a llevar, dice, mucho fruto. Porque aquí en el versículo 5 ya no nos habla de cualquier fruto, sino de mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este
lleva mucho fruto. Subraya mucho, porque eso significa que esa es la voluntad de Dios. Dios pide de ti no poco fruto, porque puede dar fruto, pero poco, no basta. Sí, es mucho fruto lo que espera el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo veo la palabra del Señor muy radical, muy radical. No es a medias tintas, es mucho fruto, no es poco. Y también dice, el que está separado de mí, nada puede hacer. Es tajante, es radical. No es que pueda hacer un poquito, es nada podéis hacer. Así lo considera el Señor y así lo expresa, ¿ya? La pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos hoy, ¿estamos dando fruto para Dios? ¿Estás dando fruto para Dios? Si la respuesta es afirmativa, ya, gloria a Dios. Has sorteado la primera valla y te felicito, pero hay una segunda pregunta. ¿Consideras que estás dando mucho fruto para Dios? Es otra pregunta. Mucho. Porque si dices que estoy dando fruto, pero yo creo que es poco, no estás en la voluntad de Dios, sino que has sorteado la primera pregunta. ¿Estás dando fruto para Dios? Primera pregunta, sí. ¿Cuánto? Viene la segunda pregunta, ¿estás dando mucho fruto? Y si dices que no a la segunda pregunta, ¿qué está pasando? Está pasando que tienes que consagrarte y comprometerte más al Señor y servirlo de todo corazón, buscar la honra y la gloria del Señor. Todo aquel que no lleva fruto es porque la verdad es que no se ha injertado a la rama, a la vid. Perdón, a la vid verdadera. Ya no ha dejado que la savia del Señor le llene, ya, y viva su vida. Eso no ha sido así. Pero si ya te has injertado a la vid, la única respuesta que el Señor espera en nuestra vida cristiana es mucho fruto. Y eso habla de consagración. Así que hay dos temas. Uno, el inicio, la salvación. Pero en la vida cristiana, después de ser salvo, viene un proceso que va a detenerse o ralentizarse o acelerarse en la medida de tu compromiso con el Señor, en la medida de tu consagración con el Señor. Si tú te consagras a Él, si tú permites que la vida de Él fluya a través de ti, te comprometes con Él ya y permaneces en Él, vas a llevar una vida de continua comunión con Dios y darás mucho fruto. Y si no, querido hermano, tenemos que arrepentirnos y Él mismo te va a perdonar y Él mismo te va a restaurar. Nunca olvide este versículo, ya esta última frase del versículo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que el gran consejo es mantente en una continua comunión con el Señor, en una vida, en una continua comunión con el Señor. La gran verdad nos debe llevar a aceptar al Señor Jesucristo. El gran consejo nos debe llevar a consagrarnos al Señor Jesucristo. Bien, seguimos entonces con el tercer tópico, una gran advertencia, versículo 6. Leamos el versículo 6. Jesús dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ok? Este es un versículo complejo, ¿ya? Pero lo vamos a interpretar conforme a el orden y el contexto de esta escritura, ¿ya? Hay una gran advertencia al creyente en el versículo 6. Es una gran advertencia y subraya para el creyente. ¿Por qué digo esto? Porque desde el versículo 3 Jesús empieza a hablarle a los creyentes, ¿ya? Los que han sido limpiados por la palabra, los que respondieron al mensaje. Así que este versículo 6 hay que tener mucho cuidado de no confundirlo con el versículo 2,
En el versículo 2 está hablando del no creyente. Todo pámpano aún no ha tomado su decisión por Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay condenación. Entonces uno puede confundirse y decir que el versículo 6 está hablando de lo mismo, pero no, porque en el versículo 6 Cristo se está refiriendo al creyente. ¿Por qué? Porque desde el versículo 3 en adelante, el Señor está hablando al que ha sido limpiado por la palabra. ¿Entienden? Así que eso es muy importante entenderlo, ¿ya? Dice ya que en el versículo 6 ya son creyentes. Pero en el versículo 2 podríamos incluir incluso, aunque muchos se llamen cristianos, pero si no han sido limpiados por la palabra, no son pámpanos verdaderos. Así que antes del 3 vemos pámpanos no verdaderos, después del versículo 3, pámpanos verdaderos, ya personas que han respondido al mensaje. Así que ahí está la gran diferencia y no hay que confundirse porque aún en el mundo hay una tendencia a confundir y hay muchas personas ya que son falsos profesantes cristianos, ya que parecen pámpanos verdaderos, pero no lo son. Cuidado con ello. Por eso es que es tan importante la seguridad de salvación, saber que un día acepté a Jesucristo y que he nacido de nuevo. Eso es fundamental, ¿ya? El gran contraste, pero que se puede confundir ya con una línea divisoria muy poco definible. Así que vemos a personas que no han aceptado a Jesucristo como Salvador personal y por lo mismo sus pecados no han sido perdonados, no están limpios, ¿ya? Y muchos creyentes ya la verdad es que no han hecho este paso. Y pueden decir, pero yo tengo mi religión, pero es que no basta. La clave es entregarse a Cristo, recibir a Cristo. ¿Ya? Para mí no hay una limpieza total en aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Ya? Pero muchos creen estar unidos a Cristo basados en su religión, en su religiosidad externa, pero no llevan el fruto que Dios demanda. Así que internamente en sus corazones no han llegado a la savia salvadora porque no se han unido en fe a Jesucristo, el Salvador y Señor. ¿Ya? Así que este versículo 6 nos habla el que en mí no permanece. ¿Ya? Es un creyente que puede lamentablemente alejarse de Dios, enfriarse, será echado fuera como rama. Es decir, su fruto, que será probado por el fuego, no permanecerá. Ya Pablo diría, si bien él mismo será salvo. Así que, hermanos, hay que hacer una distinción. ¿Ya? El creyente que no tiene o no mantiene una comunión íntima, diaria, continua con el Señor, será echado fuera de la comunión de Dios. Dios puede dejarlo como también dejó de hablarle a Abraham por 13 largos años. Pero después el Señor se le apareció a Abraham y le dio la lección. Abraham, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y esto pasa en la iglesia y puede pasar en la vida cristiana. Muchos hemos visto que a veces se alejan del Señor y se alejan de la iglesia y pierden la comunión con los hermanos. ¿Ya? ¿A qué se arriesgan? A que tarde o temprano se pueden secar.
¿ya? No solo van a contristar, entristecer al Espíritu Santo, sino como dice Primera de Tesalonicenses, y puede buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, consejo de Pablo, no apaguéis al Espíritu, porque eso es lo que puede provocar esta falta de comunión ya con el Señor. No apaguen el Espíritu Santo, pero Dios es un Dios misericordioso que siempre da segunda y terceras oportunidades, pero el cristiano un día va a rendir cuentas al Señor y esas cuentas se rendirán en el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, todas nuestras obras serán probadas como creyentes. Y si permanece la obra de alguno, éste recibirá recompensa, recibirá un galardonamiento, recibirá las coronas que Dios tiene prometidas para sus hijos. Pero el que no pasa la prueba, aquel cuya fruto no pasa la prueba del tribunal de Cristo, su obra se quemará, porque edificó su vida sobre heno, sobre hojarasca, no sobre piedras preciosas o metales preciosos, ¿se dan cuenta? Pero Pablo agrega, aún él mismo será salvo. Todo esto usted lo puede leer en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, ¿ya? Así que, hermanos, yo les recomiendo que aún en este canal YouTube usted puede encontrar un mensaje que compartí con la Iglesia Presencia de Dios en Chile, ya titulado El Tribunal de Cristo. Con eso creo que podría usted tener un mayor y profundo concepto acerca de este pasaje del versículo 6. Así que hemos visto hasta aquí la gran verdad, el gran consejo, ya, y una gran advertencia. ¿Qué vamos a responder al Señor? Yo quiero decirle, Señor, yo quiero mantenerme en comunión contigo y quiero que tu vida fluya como la savia fluye a través del tronco y llega a las ramas. Quiero que tu vida fluya para dar fruto para ti, para que tu nombre sea honrado, para que tu nombre sea glorificado. La vida cristiana es una vida de íntima comunión con Dios. Toma tu decisión y si estás alejado, regresa hoy día mismo al Señor para que puedas llevar mucho fruto. Que el Señor les bendiga con esta clase y espero que en la próxima clase terminemos esta hermosa aseveración: yo soy la vid verdadero. El Señor te bendiga, hermanos. Amén.